Un millonario abandona a su esposa negra en coma, pero su despertar trae un impactante giro en la herencia. ¿Qué secretos se ocultaron mientras ella dormía, y cómo cambiarán su futuro? Y si quieres proteger a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte. La habitación estéril del hospital guardaba un silencio inquietante, roto solo por el pitido rítmico de los aparatos médicos. Tasa Thompson yacía inmóvil en su cama, su pecho subiendo y bajando con precisión mecánica gracias al respirador. Su larga cabellera oscura contrastaba con la blanca almohada, mientras que su rostro, normalmente vibrante, permanecía inexpresivo. Las máquinas que la rodeaban mostraban un flujo constante de signos vitales, marcando los preciosos indicios de vida que quedaban. Fuera de la habitación, Jason Thompson se mantenía con las manos apoyadas en la ventana de observación. Su costoso traje no podía ocultar el cansancio grabado en su rostro. A sus 45 años, el exitoso empresario había construido un imperio, pero ahora se sentía impotente observando la forma inconsciente de su esposa. El peso de sus recientes decisiones le oprimía los hombros. Su mente vagó hasta su último momento feliz juntos, apenas 3 semanas antes del accidente. Habían estado celebrando su 10º aniversario de bodas en su casa de playa en los Hamptons. Tasa había estado riendo, sus ojos verdes chispeantes mientras lo bromeaba por sus tendencias adictivas al trabajo. El recuerdo ahora parecía una cruel broma, considerando lo que él había puesto en marcha. El pasillo del hospital zumbaba de actividad mientras enfermeras y médicos realizaban sus rondas. Jason miró su reloj, otra reunión de directorio lo esperaba. Se ajustó la corbata, echó una última mirada a su esposa y se dio la vuelta. El gesto decidido reflejaba su firme resolución interna, era hora de seguir adelante. En la sede de Thompson Enterprises, la tensión en la sala de juntas era palpable. Marcus Wheeler, socio de Jason desde hacía mucho tiempo, estaba sentado al otro extremo de la imponente mesa de caoba. Su habitual aplomo parecía forzado mientras hojeaba los documentos que tenía delante. El nuevo proyecto requiere atención inmediata, dijo Marcus en voz baja, sus ojos se dirigieron a la puerta cerrada. Hay ciertas irregularidades que debemos abordar antes de continuar. La mandíbula de Jason se tensó. Ya hemos hablado de esto. Todo está siguiendo el plan. Los riesgos están aumentando, insistió Marcus, deslizando una carpeta sobre la mesa. Estas cifras no cuadran, y la gente empieza a hacer preguntas. Antes de que Jason pudiera responder, su teléfono vibró. El número del hospital apareció en la pantalla. Su ritmo cardíaco se aceleró, pero rechazó la llamada. Fuera lo que fuese, podía esperar. Primero tenía que resolver esto. Sin embargo, la situación en el hospital no podía esperar. En la habitación 507, los dedos de Tasa se movieron por primera vez en meses. Sus párpados se agitaron, y el personal médico corrió a su lado. La doctora Sarah Chen, la médica de guardia, evaluó rápidamente sus signos vitales mientras Tasa recuperaba lentamente la conciencia. Confusión nublaba el rostro de Tasa mientras intentaba concentrarse en su entorno. Tenía la garganta irritada por el tubo de respiración que le habían quitado recientemente, y sus músculos protestaban incluso con el más mínimo movimiento. La suave voz de la doctora Chen la guió a través de la desorientación inicial. Señora Thompson, usted está en el hospital Mount Sinai. Ha estado en coma durante los últimos 3 meses tras un accidente de coche. Intente no hablar todavía, su garganta necesita tiempo para recuperarse. Los ojos de Tasa recorrieron la habitación, buscando el rostro que esperaba ver. La doctora Chen percibió la pregunta implícita y la respondió: hemos intentado contactar a su esposo, pero está actualmente incomunicado. Se le ha informado de su estado. Un alivio mezclado con preocupación se reflejó en el rostro de Tasa. Jason estaba vivo, esa había sido su primera preocupación al recuperar la consciencia. Pero su ausencia hablaba por sí sola. Incluso en su estado débil, sentía que algo andaba mal. A lo largo del día, las enfermeras ayudaron a Tasa con ejercicios básicos y pruebas preliminares. Su mente se fue despejando gradualmente, aunque las preguntas se multiplicaban con cada hora que pasaba. ¿Por qué no estaba Jason? ¿Qué había sucedido durante esos 3 meses? Las respuestas llegarían pronto, aunque no de la manera que ella hubiera anticipado. Al atardecer, Tasa había aprendido lo suficiente como para entender que su recuperación sería un desafío.
La fisioterapia llevaría meses, y su fuerza regresaría gradualmente. Sin embargo, sería la recuperación emocional la que resultaría más exigente, especialmente a medida que comenzara a descubrir los cambios que se habían producido mientras ella estuvo inconsciente. El primer tema sienta las bases para una historia de traición y recuperación, presentando a los personajes principales y sus posiciones iniciales. El despertar de Tasha marca el comienzo de un viaje que revelará dolorosas verdades sobre su matrimonio y el carácter de su marido, mientras que la ausencia de Jason en este momento crucial presagia las traiciones más profundas que están por venir. El contraste entre la vulnerable y convaleciente Tasha y el calculador y distante Jason crea una tensión inmediata. Sus escenas separadas, Tasha en el hospital y Jason en su reunión de negocios, simbolizan la creciente brecha entre ellos, aunque ninguno se da cuenta aún de la magnitud de lo que está por venir. Tras regresar a casa del hospital, Tasha encontró una pila de correos sobre la encimera de la cocina. Entre facturas y correspondencia comercial, había un sobre color crema que la hizo detenerse. Reconoció al instante la elegante letra de su madre. El matasellos indicaba una fecha de 3 semanas después de su accidente, 2 semanas antes del inesperado fallecimiento de su madre. Instalándose en su sillón favorito, Tasha abrió el sobre con dedos temblorosos. Varias páginas de la distintiva papelería de su madre cayeron sobre su regazo. La carta comenzaba: «Mi querida Tasha, te escribo desde tu cama del hospital, viéndote dormir. Hay tanto que necesito contarte, tanta sabiduría que aún quiero compartir contigo». Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban los ojos de Tasha. Su madre, Elizabeth Warner, siempre había sido su mayor apoyo, especialmente durante los primeros días de su matrimonio con Jason, cuando muchos cuestionaron su decisión de unirse a una familia tan prominente. La carta continuaba con recuerdos, consejos y, lo más importante, advertencias sobre la importancia de mantener la propia identidad dentro del matrimonio. «Nunca olvides tu fuerza», escribió su madre. «He observado cómo te has adaptado al mundo de Jason, pero no dejes que eso apague tu brillo. El apellido Thompson puede abrir puertas, pero es tu espíritu el que te llevará a través de ellas». Las palabras, premonitorias en su justeza, calaron hondo en Tasha, considerando su situación actual. El proceso de rehabilitación resultó agotador. Las sesiones de fisioterapia la dejaban exhausta, pero el costo emocional era lo que más pesaba. La enorme mansión Thompson, antaño símbolo de su vida compartida con Jason, ahora se sentía como una elaborada jaula. Las señales de su presencia permanecían por todas partes: su taza de café favorita en el armario, su colonia aún presente en su closet. Sin embargo, no la había visitado ni una sola vez desde su regreso. Una tarde particularmente difícil, Tasha se encontró en su antiguo estudio. La habitación permanecía exactamente como la había dejado antes del accidente, el polvo acumulado sobre su caballete y pinceles. Un lienzo en blanco estaba listo, esperando. Sin pensarlo conscientemente, tomó un pincel. La primera pincelada fue vacilante, pero cada movimiento posterior se volvió más seguro. Los colores fluían sobre el lienzo: azules profundos que representaban su aislamiento, rojos intensos expresando su ira, y hebras doradas sugiriendo esperanza. Pintó durante toda la noche, dejando que sus emociones guiaran sus manos. Al amanecer, el lienzo albergaba una impactante pieza abstracta que parecía capturar tanto su dolor como su resiliencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jason estaba sentado en el despacho de su abogado, el horizonte de la ciudad ofreciendo un dramático telón de fondo a su conversación. Richard Means, su abogado de muchos años, revisaba los documentos ante él con creciente preocupación. «El momento es problemático», Jason, dijo Means, quitándose las gafas. «Pedir el divorcio mientras ella aún se recupera podría verse como oportunista. Los miembros del consejo ya están nerviosos por la dirección de la empresa». Jason recorría la habitación de un lado a otro, su habitual compostura quebrándose. «La situación es más complicada de lo que entiendes. Hay ciertos arreglos que necesitan ser protegidos. Cuanto más esperamos, más vulnerable se vuelve nuestra posición». «¿Qué hay del acuerdo prenupcial?» «Ahí es donde las cosas se complican», respondió Jason, deteniéndose en la ventana. «Hay cláusulas sobre incapacitación y capacidad mental. Necesitamos movernos con cuidado para asegurar que los activos familiares permanezcan protegidos». Miss se reclinó en su silla, observando a su cliente. «¿Y qué hay de las recientes transferencias a las cuentas de las Islas Caimán?»
Eso podría generar preguntas si esto llega a los tribunales. Por eso debemos manejar esto discretamente, insistió Jason. El nombre Thompson no puede permitirse un escándalo, no con la apertura de los nuevos mercados asiáticos. El abogado tomó varias notas antes de hablar de nuevo. Hay algo más que debes saber. El patrimonio de Elizabeth Warner nombró a Tasha como su única heredera. Dada la fecha de su muerte, esos activos no están cubiertos por el acuerdo prenupcial. Esta información inquietó visiblemente a Jason. Su suegra había sido más astuta de lo que él le había reconocido. La herencia complicaba sus planes, dándole potencialmente a Tasha recursos que él no había previsto. Tendría que ajustar su estrategia. Mientras Jason y su abogado tramaban sus maniobras legales, Tasha continuaba su recuperación, ajena a la maquinaria que se movía en su contra. Su pintura había despertado algo en su interior, una chispa del espíritu independiente que había ido cediendo gradualmente durante su matrimonio. Cada pincelada sentía como la recuperación de una parte de sí misma. La ironía no se le escapaba, mientras su cuerpo se fortalecía con la fisioterapia, su matrimonio se desintegraba en silencio. Sin embargo, algo más se estaba construyendo en su lugar, la determinación de comprender que había cambiado durante sus meses de inconsciencia, y por qué el hombre en quien había confiado su vida ahora ni siquiera podía mirarla a la cara. Un encuentro casual en una cafetería local cambió la trayectoria de la investigación de Tasha. Observó a una joven mirándola fijamente desde el otro lado de la sala. La mujer se acercó a su mesa y se presentó como Mia Chen, hija de David Chen, exdirector financiero de Thompson Enterprises. Tasha recordó el nombre. David había abandonado la empresa abruptamente 2 años antes en circunstancias que Jason se había negado a discutir. Mia colocó con cuidado una carpeta sobre la mesa entre ellas. Mi padre no renunció voluntariamente, explicó, con la voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Jason Thompson orquestó su despido después de que papá cuestionara ciertas irregularidades financieras. El estrés contribuyó a su ataque al corazón 6 meses después. La revelación golpeó a Tasha como un puñetazo. Recordaba a David Chen como un hombre meticuloso y honesto que siempre la había tratado amablemente en las funciones de la empresa. Jason había desestimado su salida como una decisión de jubilación, alegando que David quería pasar más tiempo con su familia. La verdad, como Mia reveló, pintaba un cuadro muy diferente. Su conversación llevó a Mia a presentar a Tasha a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso emocional y financiero. El grupo se reunía en un centro comunitario del centro, lejos de los brillantes rascacielos donde Thompson Enterprises llevaba a cabo sus negocios. Allí, Tasha encontró mujeres de diversos orígenes que compartían historias similares de manipulación y traición. Durante una sesión particularmente conmovedora, Sarah, la esposa de un ex ejecutivo, describió cómo su marido la había aislado sistemáticamente de sus amigos y familiares mientras malversaba su herencia. Las similitudes con la situación de Tasha eran inquietantes. Empezó a reconocer patrones en su propio matrimonio, como Jason había ido asumiendo gradualmente el control de sus cuentas conjuntas, desanimándola de su carrera como pintora y limitando su círculo social a sus aprobados socios de negocios. Con la experiencia de Mia en análisis financiero, ayudó a Tasha a iniciar una investigación exhaustiva de Thompson Enterprises. Comenzaron con registros públicos, trabajando hasta altas horas de la noche en el apartamento de Mia, rodeadas de documentos y pantallas de portátiles. La información que desenterraron mostraba un patrón de transacciones sospechosas y empresas pantalla. Mira esto, señaló Mia a una serie de transferencias. Estas cantidades coinciden exactamente con los fondos que desaparecieron del departamento de mi padre antes de su despido. Se están desviando a través de una serie de cuentas en paraísos fiscales. Tasha recordó haber firmado documentos que Jason le había presentado durante su matrimonio, alegando que eran documentos comerciales rutinarios. Ahora se preguntaba cuántas de esas firmas habían facilitado sus esquemas fraudulentos. El peso de su involuntaria complicidad le cayó con fuerza sobre los hombros. Mientras tanto, el mundo cuidadosamente construido de Jason empezaba a mostrar grietas. Un correo electrónico anónimo llegó a su cuenta privada, conteniendo registros detallados de sus transacciones con varias empresas pantalla. El mensaje del remitente era claro: se te está acabando el tiempo. Elige tus próximos pasos con cuidado. La amenaza sumió a Jason en una espiral de paranoia.
Empezó a interrogar a todos los que lo rodeaban, incluyendo a Marcus, cuyo comportamiento nervioso en las reuniones recientes sugería que podía estar cediendo a la presión. Los miembros del consejo, antes leales partidarios, empezaron a tomar distancia a medida que circulaban rumores de irregularidades financieras en los círculos empresariales. Durante una tensa reunión ejecutiva, uno de los miembros del consejo más nuevos se atrevió a cuestionar la estructura de financiación de una adquisición propuesta. La reacción desproporcionada de Jason, golpeando la mesa con el puño y amenazando con expulsar al miembro, solo intensificó las crecientes preocupaciones sobre su liderazgo. Marcus observaba estos acontecimientos con creciente ansiedad. Tenía sus propios secretos que proteger, su propio papel en los esquemas fraudulentos que debían ocultarse. Pero a medida que el comportamiento de Jason se volvía más errático, Marcus empezó a considerar sus opciones para su propia supervivencia. La investigación de Tasha cobró impulso a medida que más ex empleados se presentaban con información. Cada prueba revelaba una red de fraude más extensa de lo que inicialmente había imaginado. El grupo de apoyo se convirtió no solo en un refugio emocional, sino también en una valiosa red de contactos, ya que varios miembros tenían experiencias o contactos relevantes para exponer el fraude corporativo. Una tarde, mientras Tasha y Mia revisaban sus hallazgos, Tasha recibió una llamada inesperada de Claire, la esposa de Marcus. Con la voz temblorosa, Claire solicitó una reunión privada, insinuando que tenía información importante que compartir. Este posible avance venía con riesgos. Marcus seguía siendo el aliado más cercano de Jason, y la reunión podría ser una trampa. La tercera parte de la historia establece la creciente red de aliados de Tasha y sus primeros pasos para descubrir la verdad. Las narrativas paralelas de su investigación y la creciente inestabilidad de Jason crean una tensión creciente, mientras que la introducción de Mia y el grupo de apoyo proporciona a Tasha tanto apoyo emocional como recursos prácticos para la lucha que le espera. El contraste entre los genuinos lazos que se forman entre las partes perjudicadas y las relaciones desintegradas en el mundo de Jason enfatiza los temas de la historia, la verdad y la justicia frente al engaño y la corrupción. Cada nueva revelación añade complejidad a la red de mentiras, al tiempo que acerca a Tasha a comprender la magnitud total de la traición de su marido. El grupo de apoyo se reunió en una sala cálidamente iluminada, que contrastaba fuertemente con el frío modernismo de las oficinas de Thompson Enterprises. Mientras Tasha compartía su historia por primera vez, su voz se fortaleció con cada palabra. Describió cómo despertó del coma para encontrarse con su vida transformada, su marido ausente, y el descubrimiento gradual de irregularidades financieras que insinuaban traiciones más profundas. La facilitadora del grupo, la doctora Rebecca Martínez, guió con delicadeza la conversación hacia la sanación y el empoderamiento. Otras mujeres compartieron experiencias similares de manipulación gaslighting y financiera por parte de parejas poderosas. Sandra, la exesposa de un banquero, describió cómo su marido la había convencido de que estaba mentalmente inestable cada vez que cuestionaba sus finanzas. María habló sobre la reconstrucción de su identidad después de descubrir el esquema fraudulento de su esposo, que duró una década. Estas historias resonaron profundamente en Tasha, iluminando patrones en su propio matrimonio que antes había descartado. Recordó cómo Jason desestimaba sus preguntas sobre asuntos de negocios, alegando que ella no entendería las complejidades. Su sutil socavamiento de su confianza, disfrazado de protección, ahora se revelaba como una manipulación deliberada. Más tarde esa noche, Tasha se reunió con Mia en una pequeña cafetería lejos de sus lugares habituales. El peso de sus revelaciones la oprimía mientras removía su té sin tocar. No paró de pensar en todas las señales que pasé por alto, confesó. Las llamadas nocturnas, los misteriosos viajes de negocios, cómo fue apoderándose gradualmente de todos los aspectos de nuestras finanzas. Mia se acercó a través de la mesa, cubriendo la mano temblorosa de Tasha con la suya. Mi padre también se culpó a sí mismo, por no darse cuenta antes. Pero Jason Thompson construyó su imperio sobre el engaño. Engañó a miembros del consejo, auditores y reguladores. Tú no eres responsable de sus decisiones. La conversación cambió al proceso de recuperación de Tasha. Más allá de la fisioterapia, había comenzado a recuperar partes de sí misma que se habían apagado durante su matrimonio. Su pintura había evolucionado, pasando de expresar un dolor crudo a explorar temas de transformación y resiliencia. También había comenzado a consultar con asesores financieros recomendados por el grupo de apoyo, tomando el control de sus activos heredados. Mientras tanto, el mundo cuidadosamente construido de Jason seguía desmoronándose.
Durante una reunión crucial con posibles inversores, surgieron preguntas sobre discrepancias en los informes financieros de la empresa. Sus típicas respuestas fluidas sonaron ensayadas, y varios inversores intercambiaron miradas escépticas. Marcus, normalmente fiable a la hora de apoyar las explicaciones de Jason, permaneció sospechosamente callado. Después de que los inversores se marcharon, Jason se enfrentó a Marcus en su oficina. ¿Se supone que me apoyes ahí dentro? ¿Qué te pasa? Marcus se limpió el sudor de la frente. La sé que está haciendo preguntas, Jason. Están investigando las cuentas en el extranjero. Tenemos que considerar nuestras opciones. ¿Nuestras opciones? La voz de Jason tenía un filo peligroso. Recuerda con quién estás hablando. Tu firma también está en esos documentos. La amenaza flotaba en el aire, pero no tuvo su efecto habitual. Marcus comenzaba a darse cuenta de que su lealtad a Jason podría costarle todo. Esa noche, llamó a su abogado personal. De vuelta en el grupo de apoyo, Tasha se convirtió en una fuente de fortaleza para los nuevos miembros. Su historia de despertar, tanto literal como metafórico, inspiró a otros a examinar sus propias situaciones con más detenimiento. La doctora Martínez notó cómo la presencia de Tasha cambió la dinámica del grupo, aportando una perspectiva única sobre la recuperación y la reforma. Mientras conducía a casa después de una sesión, Tasha reflexionó sobre lo diferente que se había vuelto su vida. La mansión que alguna vez vio como un símbolo de éxito ahora le parecía un museo de mentiras. Había comenzado a buscar su propio apartamento, un espacio libre de la influencia de Jason. La perspectiva de reducir su tamaño ya no le asustaba, al contrario, la sentía como libertad. La cuarta parte de la historia profundiza en el viaje emocional de Tasha, mostrando al mismo tiempo las primeras grietas importantes en la fachada de Jason. Las narrativas paralelas resaltan cómo la verdad y el engaño afectan tanto las relaciones personales como las redes profesionales. A medida que Tasha gana fuerza a través de conexiones genuinas, el poder de Jason comienza a disminuir a medida que su red de mentiras comienza a desmoronarse. La conexión entre el despido de Marcus Wheeler y David Chen surgió a través de una investigación meticulosa. Tasha descubrió correos electrónicos archivados que mostraban que Marcus había participado activamente en la fabricación de pruebas contra David, creando documentación falsa de errores contables que nunca existieron. La revelación la golpeó particularmente fuerte porque Marcus siempre se había presentado como un amigo de la familia, cenando a menudo en su casa con su esposa Claire. Durante una sesión de investigación nocturna, Tasha descubrió detalles más preocupantes. David Chen no se había limitado a cuestionar irregularidades financieras aleatorias, había identificado específicamente un patrón de transacciones que fluían a través de una compleja red de empresas pantalla registradas en las Islas Caimán. Estas compañías, aparentemente entidades independientes, llevaban todas a una sociedad holding donde Marcus Wheeler era socio silencioso. Al otro lado de la ciudad, Jason Thompson se enfrentaba a su propia crisis. Le temblaban las manos mientras revisaba un memorando confidencial de los auditores externos de la compañía. El documento describía posibles violaciones reglamentarias que podrían provocar el congelamiento inmediato de los activos corporativos. Más inquietante aún, hacía referencia a transacciones específicas que solo un puñado de personas conocían. Alguien dentro de su círculo íntimo estaba hablando. La presión llevó a Jason a tomar medidas cada vez más desesperadas. Comenzó a transferir sumas mayores a cuentas en el extranjero, con la esperanza de asegurar su patrimonio personal antes de que todo se derrumbara. Sin embargo, cada transacción aumentaba su vulnerabilidad a ser detectado. Los mismos sistemas que había creado para ocultar sus actividades fraudulentas ahora amenazaban con exponerlo. El avance llegó cuando Angela Foster, la antigua asistente ejecutiva de Jason, aceptó reunirse con Tasha. Se encontraron en un rincón tranquilo de una biblioteca pública, donde Angela miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Guardé copias, susurró, deslizando una memoria USB por la mesa. Todo, las facturas falsas, los contratos con fechas retroactivas, las estructuras de empresas pantalla. Sabía que algún día alguien necesitaría conocer la verdad. La memoria contenía años de documentos meticulosamente organizados. Angela había catalogado cada transacción sospechosa, cada solicitud inusual y cada reunión cuestionable. Reveló cómo Jason y Marcus habían desmantelado sistemáticamente los controles internos, reemplazando al personal clave por empleados dóciles que no cuestionarían sus actividades.
La revelación más dañina se refería al verdadero propósito de los frecuentes viajes de negocios de Jason. En lugar de buscar asociaciones internacionales legítimas como afirmaba, estos viajes implicaban principalmente reuniones con intermediarios que ayudaban a ocultar el movimiento de fondos malversados. Angela había mantenido registros detallados de estas reuniones, incluyendo fechas, lugares y las cantidades tratadas. Un documento en particular llamó la atención de Tasha, un borrador de acuerdo fechado apenas semanas antes de su accidente. El documento detallaba un plan para transferir activos sustanciales de la compañía a una nueva entidad, despojando en la práctica a Thompson Enterprises de sus posesiones más valiosas. La sincronización sugería que Jason había estado preparando su estrategia de salida incluso antes de su coma, quizás incluso contando con su incapacitación para ejecutar su plan sin interferencias. Mientras Tasha procesaba esta información, recordó cambios sutiles en el comportamiento de Jason previos a su accidente. Su creciente agitación, las llamadas telefónicas nocturnas y su repentino interés en su poder notarial médico cobraron un nuevo significado. Si bien no podía probar que él tuviera algún papel en su accidente, la secuencia de eventos planteaba inquietantes interrogantes. Marcus, por su parte, se volvió cada vez más paranoico. Empezó a notar coches sin identificar frente a su casa y sospechaba que sus teléfonos estaban pinchados. Su esposa, Claire, reportó llamadas extrañas donde el interlocutor permanecía en silencio. La presión le provocó errores, haciendo que perdiera reuniones cruciales y se contradijera durante las presentaciones ante la junta directiva. La quinta sección de la historia revela las profundas raíces de la corrupción al tiempo que aumenta la tensión para todos los personajes. Las investigaciones paralelas, la búsqueda de la verdad de Tasha y los desesperados intentos de Jason por mantener el control, crean una tensión creciente que impulsa la narrativa. La introducción de pruebas contundentes a través de los documentos de Angela proporciona un punto de inflexión que conducirá al clímax de la historia, mientras que la deteriorada estabilidad de Marcus sugiere una inminente ruptura en la estructura de la conspiración. El espacio de la galería que Tasha seleccionó para su exposición reflejaba su estrategia en evolución. Ubicado en el distrito artístico de Chelsea, en Manhattan, el recinto de estilo industrial atraía a críticos e influyentes coleccionistas que podían amplificar su mensaje. Tituló la exposición Despertar, retratos de poder y engaño, eligiendo deliberadamente palabras que funcionaban en múltiples niveles. La pieza central de su exposición presentaba un tríptico monumental. El primer panel mostraba una figura dormida rodeada de formas sombrías manipulando hilos, representando su tiempo en coma mientras otros controlaban su vida. El segundo panel mostraba una figura liberándose de cadenas doradas, simbolizando tanto su recuperación como el descubrimiento de la verdad. El panel final retrataba una figura similar a un fénix alzándose de entre documentos dispersos y logos corporativos rotos, dejando su mensaje inequívocamente claro para quienes comprendían el contexto. La atención de los medios comenzó a crecer semanas antes de la inauguración. Los críticos de arte elogiaron la habilidad técnica y la profundidad emocional de su obra, pero los reporteros económicos se centraron en el simbolismo corporativo y comenzaron a hacer preguntas incisivas sobre la inspiración detrás de ciertas piezas. Tasha cultivó cuidadosamente esta doble narrativa, programando entrevistas tanto con revistas de arte como con publicaciones financieras. Jason se enteró de la exposición a través de su equipo de relaciones públicas, que le alertó del creciente interés de los medios. Su reacción inicial fue despectiva, considerándola simplemente como una expresión artística de su esposa. Sin embargo, al ver fotografías de la obra, particularmente una pieza titulada Las nuevas cuentas del emperador que hacía clara referencia al logo de Thompson Enterprises, reconoció la amenaza. Inmediatamente contactó a su equipo legal para explorar opciones para detener la exposición. Sus intentos por desacreditar a Tasha adoptaron múltiples formas. De repente surgieron fuentes anónimas cuestionando su estabilidad mental después del coma. Los socios comerciales recibieron sutiles sugerencias de que apoyar la exposición podría perjudicar sus relaciones con Thompson Enterprises. Se presionó a los críticos de arte para que escribieran reseñas negativas. Sin embargo, estos esfuerzos solo aumentaron la curiosidad del público por la muestra. La noche de inauguración llegó con una asistencia sin precedentes. Tasha se irguió, imponente, con un vestido azul impactante que contrastaba radicalmente con la vestimenta corporativa y conservadora que había lucido como esposa de Jason. Al pronunciar su discurso inaugural, su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a sus más allegados. El arte siempre ha tratado sobre decir la verdad, comenzó, dirigiéndose a la abarrotada galería.
Durante mi recuperación, descubrí que a veces los mayores engaños no ocurren en callejones oscuros, sino en brillantes despachos. Estas piezas representan mi viaje de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la comprensión. Están dedicadas a todos los que alguna vez han despertado para encontrar su verdad enterrada bajo capas de mentiras. El discurso trascendió con creces el mundo del arte. Los reporteros económicos presentes captaron inmediatamente las implicaciones, y a la mañana siguiente, las especulaciones sobre Thomson Enterprises inundaron los canales de noticias financieras. El precio de las acciones de la compañía comenzó a fluctuar mientras los inversores se preguntaban el significado tras las revelaciones artísticas de Tasa. La exposición tuvo un éxito que Tasa no había previsto del todo. Además de atraer la atención de los medios, creó un espacio para que otros se manifestaran. Antiguos empleados, socios comerciales e incluso otras esposas de ejecutivos comenzaron a compartir sus historias, añadiendo cada una pieza más al rompecabezas del fraudulento imperio de Jason. El mundo de Jason se fue reduciendo a medida que la exposición ganaba impulso. Los miembros del Consejo de Administración que anteriormente habían ignorado los rumores de irregularidades ahora exigían explicaciones. Grandes clientes comenzaron a retrasar las renovaciones de contratos. Incluso sus partidarios más leales empezaron a distanciarse, percibiendo el cambio de rumbo de la opinión pública. La presión se manifestó en el comportamiento cada vez más errático de Jason. Durante una crucial junta directiva, desató una paranoica diatriba sobre conspiraciones en su contra. Su apariencia se volvió descuidada, su legendario encanto reemplazado por una ira apenas contenida. El contraste entre su deterioro y la creciente confianza de Tasa se convirtió en un tema popular tanto en los círculos sociales como en los empresariales. La tormenta mediática que rodeaba a Thomson Enterprises se intensificó día tras día. Periodistas que durante mucho tiempo habían ignorado los susurros de mala conducta corporativa ahora acamparon frente a la sede de la compañía, esperando sorprender a Jason entrando o saliendo del edificio. Sus otrora impecables apariciones en ruedas de prensa degeneraron en tensos intercambios donde su habitual encanto se desmoronaba bajo preguntas cada vez más incisivas sobre discrepancias financieras. Durante una entrevista particularmente desastrosa con una respetada cadena de noticias financieras, la fachada de Jason se derrumbó por completo. Cuando se le preguntó sobre transacciones específicas en paraísos fiscales que coincidían con las fechas de la documentación de la exposición de Tasa, lanzó una defensa incoherente, alegando una vasta conspiración en su contra. El clip se volvió viral en cuestión de horas, provocando que las acciones de Thomson Enterprises cayeran un 15% en una sola sesión de negociación. Tasa y Mia estratégicamente aprovecharon este momento para acercarse a inversores clave que estaban a punto de comprometer un capital significativo en Thomson Enterprises. Organizaron reuniones privadas donde presentaron metódicamente pruebas de los esquemas fraudulentos de Jason. La documentación resultó particularmente dañina porque demostraba no solo casos individuales de fraude, sino un patrón sistemático de engaño que abarcaba años. Una reunión crucial tuvo lugar con el jefe del mayor consorcio de inversión de Asia, el señor Hiroshi Tanaka. Mientras Tasa le mostraba las pruebas, su expresión se volvió cada vez más grave. Estábamos dispuestos a invertir $2.000 millones en la expansión de Thomson Enterprises a los mercados asiáticos, reveló. Pero esto, hizo un gesto hacia los documentos que tenía delante, esto lo cambia todo. La reacción de la comunidad inversora provocó un efecto dominó. Otros inversores potenciales comenzaron a retirar sus compromisos, y los socios existentes empezaron a exigir auditorías de emergencia. El castillo de naipes que Jason había construido con tanto cuidado comenzó a tambalearse peligrosamente bajo el viento del escrutinio. La tensión culminó en la gala benéfica anual organizada por el Consejo Empresarial de Nueva York. Tanto Tasa como Jason se habían comprometido a asistir antes de que sus vidas implosionaran, y ninguno estaba dispuesto a cederle el terreno al otro retirándose. El evento se convirtió en un campo de batalla simbólico donde la élite de Nueva York sería testigo de su confrontación. Tasa llegó a la gala acompañada de Mia y varios periodistas económicos de renombre. Su presencia acaparó la atención, ya no como la esposa de Jason Thomson, sino como una figura formidable por derecho propio. Se movía entre la multitud con una tranquila confianza, entablando conversaciones que hacían que los líderes corporativos se removieran incómodamente en sus caros trajes. Jason entró más tarde, notablemente ausente su habitual séquito de aduladores. Su intento de desenvolverse en la sala fracasó, ya que sus antiguos asociados encontraron razones urgentes para estar en otro lugar cuando se acercó.
Los susurros y las miradas de reojo lo siguieron como una sombra hasta que finalmente se enfrentó a Tasha cerca del escenario principal. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo», siseó, agarrándola del codo. «Estás destruyendo todo lo que construimos juntos». Tasha retiró con calma su mano de su brazo, consciente de la multitud que los observaba. «No, Jason. Tú mismo lo destruiste. Yo solo estoy sacando la verdad a la luz». Su voz resonó con claridad en la sala, que de repente quedó en silencio. Cada transacción, cada empresa pantalla, cada documento falsificado, todo apunta a ti. El rostro de Jason se contorsionó de rabia. ¿Crees que entiendes de negocios? Eres solo un artista jugando a la guerra corporativa. No tienes pruebas de nada. Ahí te equivocas, respondió Tasha con serenidad. Tengo pruebas de todo. Y pronto, todos los demás también las tendrán. Se giró para irse, luego hizo una pausa. Por cierto, Marcus llamó. Está listo para hablar. El color se le fue de la cara a Jason al escuchar esto. La multitud congregada fue testigo de cómo se derrumbó por completo su compostura mientras gritaba acusaciones y amenazas, creando exactamente el tipo de escena que siempre le había advertido a Tasha que no hiciera en público. Finalmente, los agentes de seguridad tuvieron que retirarlo del evento, mientras los fotógrafos capturaban cada momento de su salida indigna. La audiencia preliminar tuvo lugar en una abarrotada sala del juzgado de Manhattan. Los equipos legales representaban un marcado contraste. Jason había reunido una imponente cantidad de abogados corporativos de varias firmas prestigiosas, mientras que Tasha eligió un equipo más pequeño especializado en casos de fraude financiero. Su abogada principal, Sara Rodríguez, había construido su reputación procesando delitos de cuello blanco y tenía un talento particular para explicar esquemas financieros complejos a los jurados. La documentación que preparó el equipo de Tasha llenó docenas de cajas, cada una conteniendo evidencia meticulosamente organizada de las actividades fraudulentas de Thompson Enterprises. La preparación había llevado semanas, con Mia trabajando junto a peritos contables para rastrear cada transacción sospechosa. Habían construido una cronología que demostraba cómo Jason había construido sistemáticamente su esquema durante años, utilizando métodos cada vez más sofisticados para ocultar el fraude. Mientras Jason veía cómo llevaban la evidencia a la sala del tribunal, su habitual confianza vaciló visiblemente. Su equipo legal se reunió en una consulta urgente, claramente desprevenido por el volumen y el detalle de la documentación que Tasha había reunido. Solicitaron varias prórrogas, alegando la necesidad de revisar nuevas pruebas, pero la jueza Eleanor Martínez denegó sus mociones, señalando la urgencia del procedimiento dada la naturaleza de las actividades corporativas en cuestión. La atmósfera se volvió particularmente tensa cuando el equipo de Tasha presentó pruebas sobre el momento de varias decisiones corporativas. Presentaron un gráfico que mostraba cómo las principales transacciones fraudulentas coincidían con eventos personales significativos, incluidas varias transferencias importantes que ocurrieron mientras Tasha estaba en coma. La implicación de que Jason había aprovechado la incapacitación de su esposa provocó reacciones audibles entre los observadores de la sala. Tras bambalinas, Jason intentó presionar a Tasha para que retirara la demanda. Sus intermediarios se acercaron a ella con diversas ofertas, jugosos acuerdos extrajudiciales, divisiones de propiedades, incluso promesas de restituirla a su puesto en la empresa. Cada oferta fue recibida con la misma firme negativa. Durante un encuentro en el pasillo del juzgado, la respuesta de Tasha, ante la insistencia cada vez mayor de uno de los abogados de Jason, captó la atención de los reporteros presentes. Esto dejó de ser cuestión de dinero en el momento en que descubrí cuántas vidas habían sido destruidas por estas maquinaciones. La cobertura mediática se intensificó a medida que surgían más detalles. Las cadenas de noticias financieras emitieron reportajes especiales analizando las pruebas presentadas en el juicio. Las escuelas de negocios comenzaron a desarrollar estudios de casos sobre fraude corporativo utilizando Thompson Enterprises como ejemplo principal. La historia había evolucionado de una disputa matrimonial a un caso emblemático sobre responsabilidad corporativa. El comportamiento de Jason durante el proceso se volvió cada vez más errático. Interrumpió las sesiones varias veces con arrebatos, lo que provocó severas advertencias de la jueza Martínez. Sus abogados luchaban por controlarlo, especialmente cuando se presentaron pruebas que demostraban cómo había manipulado los registros de la compañía para ocultar sus actividades.
En un momento particularmente tenso, acusó a Tasha de orquestar una conspiración en su contra, afirmando que ella había fabricado pruebas durante su coma, un arrebato que provocó que varios miembros del jurado intercambiaran miradas escépticas. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Tasha subió al estrado. Mantuvo una compostura admirable mientras describía cómo descubrió el alcance del fraude mientras se recuperaba de su coma. Su testimonio pintó un cuadro de engaño sistemático que se extendía mucho más allá de su matrimonio. Detalló cómo Jason había usado su confianza y su firma para facilitar sus planes, explicando complejas maniobras financieras en términos que ayudaron al jurado a comprender la magnitud del fraude. Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Jason intentaron pintar a Tasha como una esposa vengativa buscando revancha, pero su estrategia resultó contraproducente. Sus respuestas calmadas y explicaciones claras solo reforzaron su credibilidad. Cuando se le preguntó sobre su exposición de arte, explicó cómo la creación de las obras la había ayudado a procesar la traición al mismo tiempo que visibilizaba el costo humano del fraude corporativo. Este testimonio, tan humano, resonó profundamente tanto en el jurado como en los medios. El juzgado vibró con una tensión sin precedentes el día de los testimonios finales. La sala se llenó de periodistas, líderes empresariales y víctimas de las estafas fraudulentas de Thompson Enterprises. El equipo legal de Tasha había guardado sus pruebas más contundentes para este momento crucial, entendiendo la importancia del tiempo tanto en los procedimientos legales como en la percepción pública. La mañana comenzó con la presentación por parte de Tasha de una serie de grabaciones de audio comprometedoras. Estas grabaciones, obtenidas gracias a la meticulosa documentación de Angela Foster, captaron a Jason discutiendo varias transacciones fraudulentas con Marcus Wheeler. En una conversación particularmente incriminatoria, Jason detalla explícitamente cómo falsificar documentos para engañar a los auditores sobre la situación financiera de la empresa. Mientras sonaban las grabaciones, el rostro de Jason se contorsionó entre el reconocimiento y la rabia. Sus abogados intercambiaban notas frenéticamente, claramente desprevenidos ante esta evidencia. El jurado se inclinó hacia adelante al unísono, su atención cautivada por la conversación informal de Jason sobre actividades ilegales, en su propia voz. La jueza Martínez mantuvo su expresión estoica característica, aunque su bolígrafo se movía rápidamente sobre su bloc de notas. La atmósfera de la sala cambió drásticamente cuando el propio Marcus Wheeler se acercó al estrado de los testigos. Su apariencia había empeorado notablemente, su traje, usualmente impecable, lucía arrugado, y ojeras oscurecían sus ojos. Antes de comenzar su testimonio, sacó una gruesa carpeta de documentos que ninguno de los equipos legales había visto antes. «Necesito aclarar las cosas», empezó Marcus, con la voz ligeramente temblorosa. Lo que comenzó como una contabilidad creativa se convirtió en un fraude sistemático bajo la dirección de Jason. Fui cómplice, sí, pero ya no puedo permanecer callado sobre la magnitud total de sus maquinaciones. Marcus procedió a detallar cómo Jason había orquestado una elaborada red de actividades fraudulentas. Reveló que Jason había creado un sistema contable paralelo que mostraba el verdadero movimiento de los fondos malversados. La revelación más impactante llegó cuando Marcus explicó cómo Jason había cronometrado específicamente ciertas transacciones para que coincidieran con el coma de Tasha, creyendo que su incapacitación evitaría cualquier cuestionamiento de sus actividades. La respuesta de Jason a estas revelaciones resultó catastrófica para su defensa. Incapaz de contenerse, se puso de pie de un salto, gritando acusaciones de traición a su antiguo socio. «Ayudaste a construirlo todo», gritó, teniendo que ser contenido físicamente por sus abogados. «Eres tan culpable como yo». Este arrebato provocó que la jueza Martínez llamara al orden, pero el daño estaba hecho. Las propias palabras de Jason habían confirmado su culpabilidad con más eficacia que cualquier evidencia. Las expresiones del jurado iban desde la conmoción hasta la repugnancia, mientras que los reporteros tecleaban furiosamente en sus teléfonos, enviando actualizaciones a sus redacciones. La fiscalía presentó entonces su prueba final, un rastro digital exhaustivo que mostraba cómo Jason había movido sistemáticamente los activos de la empresa a través de varias empresas pantalla durante el coma de Tasha. Esta evidencia técnica, presentada a través del testimonio experto, demostró la premeditación de sus acciones y la magnitud de su fraude. El impacto de estas revelaciones trascendió la sala del tribunal. La cotización de las acciones de Thompson Enterprises se suspendió temporalmente mientras los mercados reaccionaban a la noticia.
socios corporativos se distanciaron públicamente de la compañía, y las agencias reguladoras anunciaron investigaciones ampliadas a entidades comerciales relacionadas. A lo largo de estas dramáticas revelaciones, Tasha mantuvo la compostura, aunque las lágrimas le llenaron brevemente los ojos cuando Marcus describió cómo Jason había celebrado ciertas transacciones fraudulentas exitosas mientras ella yacía inconsciente en el hospital. Su fortaleza ante tal traición no pasó desapercibida para el jurado ni para los medios. El día concluyó con la fiscalía cerrando su caso. El equipo de la defensa, visiblemente conmocionado por las revelaciones del día, solicitó tiempo para revisar su estrategia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho tanto legalmente como en la opinión pública. La verdad sobre el imperio de engaño de Jason Thompson finalmente había sido expuesta en su totalidad. La sala de audiencias quedó en silencio cuando el testimonio final de Marcus Wheeler concluyó con una revelación inesperada. Sacó un dispositivo de grabación de su bolsillo, explicando que había documentado cada conversación con Jason durante el último mes. Después de la inauguración de la exposición de arte, Jason se volvió cada vez más paranoico. Empezó a amenazar a todos a su alrededor, incluyéndome a mí y a mi familia. Sabía que necesitaba protección. La grabación se reprodujo claramente a través de los altavoces de la sala, captando una conversación que tuvo lugar en la oficina privada de Jason solo 2 días antes del comienzo del juicio. En la grabación, se escuchaba a Jason admitir explícitamente haber orquestado todo el esquema fraudulento, incluso detallando cómo había aprovechado el coma de Tasha para acelerar sus planes. La grabación concluía con Jason amenazando a la familia de Marcus si alguna vez revelaba la verdad. La expresión de la jueza Martínez se mantuvo severa mientras dirigía su atención al equipo legal de Jason. A la luz de esta nueva evidencia, ¿desea la defensa proceder con su estrategia prevista? El abogado principal, tras una apresurada consulta con sus colegas, se levantó lentamente. Su señoría, solicitamos un breve receso para consultar con nuestro cliente. La jueza concedió un receso de 30 minutos, durante el cual los pasillos del juzgado se llenaron de susurros urgentes y llamadas telefónicas apresuradas. Cuando la corte se reunió de nuevo, el comportamiento de Jason se había transformado por completo. Había desaparecido el hombre de negocios seguro de sí mismo que había construido un imperio sobre el engaño. En su lugar, se sentaba un hombre derrotado que apenas se parecía a la poderosa figura que alguna vez proyectó. La orden de investigación de la jueza abarcó no solo a Thompson Enterprises, sino a todas las empresas e individuos asociados. La SEC y el FBI anunciaron su participación inmediata, congelando numerosas cuentas e iniciando investigaciones paralelas sobre la red más amplia de fraude que Jason había construido. Durante la lectura de sus conclusiones, la jueza se dirigió específicamente a Tasha, señora Thompson, su valentía al sacar a la luz estos crímenes, particularmente mientras se recupera de una lesión grave, ha protegido a innumerables víctimas potenciales futuras. Sus acciones sirven como un recordatorio de que el compromiso de una sola persona con la verdad puede superar incluso los esquemas más sofisticados. Las consecuencias inmediatas transformaron a Thompson Enterprises. La junta directiva convocó una reunión de emergencia, votando por unanimidad la destitución de Jason de todos sus cargos y la plena cooperación con los investigadores. Nombraron a un CEO interino con el mandato de reestructurar la empresa bajo estrictas normas éticas. Tasha, ahora legalmente separada de Jason y con el control de sus propios activos, creó una fundación para apoyar a las víctimas de fraude corporativo y a sus familias. La primera iniciativa de la fundación brindó asistencia legal a los antiguos empleados de Thompson Enterprises que habían perdido sus pensiones debido a las maquinaciones de Jason. En un giro final que pocos habían anticipado, la cooperación de Marcus con las autoridades reveló que había estado documentando secretamente las actividades de Jason durante años, esperando el momento oportuno para revelar la verdad. Su testimonio permitió a los fiscales recuperar millones de fondos robados y ayudó a otras empresas a identificar esquemas fraudulentos similares en sus propias organizaciones. La historia concluyó no solo con la justicia hecha, sino con una transformación en la cultura corporativa. El recorrido de Tasha, de paciente en coma a cruzada contra el fraude corporativo, inspiró nuevas leyes de protección para denunciantes y regulaciones más estrictas de gobierno corporativo. Su exposición de arte, que había ayudado a exponer la verdad, realizó una gira nacional, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la corrupción corporativa. Mientras Tasha se encontraba en los escalones del juzgado después del veredicto final, rodeada de simpatizantes y medios de comunicación, hizo una breve declaración que capturó la esencia de su viaje: este caso nunca se trató de venganza. Se trató de verdad,
justicia y de la responsabilidad que todos tenemos de oponernos a la corrupción, sin importar cuán poderosos sean sus autores. A veces, el mayor acto de amor es responsabilizar a alguien por sus actos.